Bueno, y lo decíamos, ¿qué implicancia tiene la economía? Porque tenemos un economista aquí con nosotros y le vamos a consultar esto. Sí, le vamos a consultar esto entre otras cuestiones. Le damos la bienvenida a Santiago Regatuso, es economista, está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien. Bueno, Gracias. ya nos vamos a meter en la agenda prevista, pero tenemos que empezar por esto. ¿Qué opinás de todos estos cambios, de este escenario? Se acaba de definir aparentemente lo de Luis Caputo como ministro de Economía, cuando parecía que Javier Milei tenía otro en mente. ¿Qué pensás de todo esto? Y yo creo que es propio del cambio de gobierno. Obviamente que no es bueno para lo económico porque no suma a la incertidumbre actual. Suma, perdón, a la incertidumbre actual. Entonces yo creo que esto lo vamos a seguir observando, ¿no? Hasta el mismo 10 de diciembre que sepamos quién efectivamente es el que jura como ministro y como funcionarios del presidente electo. Para mí, como repito, es algo que hasta el 10 de diciembre lo vamos a seguir observando. Bien, bien. Bueno, y te vamos a consultar por lo que tiene que ver con este escenario de transición. El panorama más o menos parece estar claro. Uno ya sabe cuál es el perfil de Javier Milei porque es bien explícito. La libertad avanza, él siempre se definió como una persona liberal, libertaria. Pero vamos a empezar con la consulta de lo que tiene que ver con la agenda del día de hoy. Han subido mucho los impuestos del dólar del dólar tarjeta. ¿A qué se debe esto? Porque esto corresponde a la actual gestión. ¿Qué significa? Sí, uno puede hacer varias conjeturas o tener varias hipótesis. Por el plano político, obviamente, el costo de este aumento lo está soportando el gobierno saliente. Entonces uno pensaría que es una suerte de favor, o sea que no sabemos si hubo un acuerdo o no. Pero económicamente es una cuestión lógica y coherente con lo que viene haciendo el actual gobierno de tratar de frenar esta sangría de dólares. Recordemos que hace muy poco las microdevaluaciones se empezaron a hacer diariamente hasta alcanzar un 3% mensual. Entonces estamos en un escenario de escasez de dólares y de reservas negativas. Entonces, bueno, el gobierno está haciendo lo posible para justamente detener esa fuga. Y con el dólar tarjeta uno puede también suponer que es una cuestión comercial, porque creo que mañana es el Black Friday y llegan las vacaciones de verano, y entonces uno puede suponer que la gente va a hacer un gasto importante en materia de viajes, por ejemplo, y eso todo se paga con dólar tarjeta. Entonces, llevarlo a un cambio mucho más cerca del dólar blue, por ejemplo, de contado con liquidación y del dólar MEP, suena lógico y coherente con esta necesidad de recaudar más dólares. Desalentar la compra. Exacto, sí, desalentar el consumo. Lo que también implica la otra cara de la moneda. Si desalentamos el consumo de turismo exterior, fomentamos el consumo del turismo interior. Lo que también puede llevar, ojo, por oferta y demanda, una suba también de los paquetes turísticos acá en el país. Pero bueno, eso está por verse. Bueno, a lo mejor eso tiene que ver, por lo que decías recién, con un acuerdo de la transición. A lo mejor lo charlaron la gestión saliente con la gestión entrante. ¿Pudo haber sido un pedido de Javier Milei? Sí, puede ser. El tema es que no sería coherente con lo que predica Javier Milei de eliminar impuestos. El problema obviamente es que tampoco se entiende desde el punto de vista recaudatorio. Porque estas percepciones que han aumentado, los agentes de retención, que en este caso serían, por ejemplo, las agencias de turismo o las tarjetas, tienen que depositar del 1 al 15 de cada mes estas retenciones. Entonces como que va a llegar muy justo, o sea, no hay un beneficio para el gobierno actual. Claro. Obviamente el que va a pagar ese costo es el titular de la tarjeta o el consumidor, sobre todo el que está inscrito en ganancias en bienes personales, que recién va a poder utilizarlas como pago a cuenta, o sea, reducir el saldo de lo que va a pagar en 2025. Entonces creo que ese es el impacto más grande. Te saca un poquito de ese escenario
No sé si habrá algún capítulo en la universidad cuando estudian economía de lo que fue el Rodrigazo en Argentina. Le contamos a los más jovencitos que en 1975 Celestino Rodrigo fue ministro de Economía del gobierno de Isabel Martínez de Perón y que llevó adelante lo que tenía que ver con un recorte brutal de gastos en nuestro país y que eso devino en un proceso inflacionario increíble. Del 70 se fue al 180%, una recesión, un impacto muy marcado en todo esto. ¿Hay alguna posibilidad, no sé si repetir el mismo escenario, pero que se dé esta situación? Algunos hablaban de eso, de hecho el Rodrigazo como tal fue tendencia en las redes. ¿Es un riesgo que se corre cuando haces un recorte brutal, cuando acomodás los costos, los precios, las tarifas, que es algo que también va a ocurrir por estos meses? No, yo creo que el objetivo de Milei es sincerar los precios, es decir, paulatinamente ir eliminando subsidios, dejando de lado, según él dijo, las cuestiones sociales, que hoy representan casi entre el 70 y el 80% del presupuesto en gastos sociales. Entonces le queda un 20 de margen ahí que puede recortar, que por ejemplo es la obra pública. Yo no creo que se vaya a meter justamente con las cuestiones sociales, porque lo que él planea es una transición, ¿no? Por ejemplo, el gasto en planes sociales, convertirlo en trabajo. Pero obviamente todo requiere tiempo, y lo que él sobre todo quiere es acomodar los números, que esas distorsiones sobre los precios que se han venido dando en forma de subsidios, de impuestos, desaparezcan, para que justamente sepamos qué es precio y qué es subsidio. Y bueno, obviamente yo creo que no escapa un ajuste o una suba de precios. Eso está... es de manual que obviamente va a haber una suba de precios, como lo viene... Sí, de hecho lo dijeron los dos candidatos, que iba a haber un recomendamiento de tarifas. El tema es tener un plan por detrás. Sí, cambia la forma, o sea, hasta ahora han sido aumentos graduales, lo que él propone es políticas de shock, entonces vamos a esperar que ese cambio sea más abrupto. Por ejemplo, si tenemos una escala de los precios, el objetivo de él es que sea de un día para el otro y no de forma gradual. Bien. Y en esa lógica liberal libertaria, vos decías recién, se supone que cuando Javier Milei asuma o comience a gestionar este impuesto, por ejemplo, de la tarjeta, lo va a sacar, porque Javier Milei ya dijo, a los trabajadores no le vamos a volver a cobrar ganancias. La devolución del IVA va a continuar, porque nosotros no queremos crear impuestos, sino queremos cobrar impuestos de manera excesiva. ¿Qué pasa con las retenciones? Porque se habló muy poco, casi nada, en las campañas. ¿Se supone que también en esa lógica tendría que avanzar en la quita de retenciones? Sí, se puede ver como un incentivo justamente para que quienes liquiden divisas lo hagan de una forma más abultada que lo que están haciendo ahora. Obviamente no es la única variable. Por ejemplo, sabemos que el sector agroexportador es el que más divisas ingresa al país. El hecho de que saquen las retenciones justamente alienta a la liquidación de divisas, siempre y cuando el precio de la soja sea adecuado para ellos. Pero sí, va con la lógica de él, creo que es esa, o sea, incentivar a la producción vía quita de impuestos. A veces, bueno, por esto que se dan debates, hablábamos recién de la responsabilidad de los periodistas, también de los economistas, los mensajes que se dan. Por ahí alguien puede pensar que la energía, en el único lugar que se subsidia es Argentina, que el transporte en el único lugar que se subsidia es Argentina. No solamente no es así, sino que muchos países y muy capitalistas como Estados Unidos tienen subsidios en esos sectores. ¿Por qué de golpe pasa a ser una mala palabra? ¿Porque la hemos manejado mal? No, yo no creo que es una mala palabra, pero sí yo creo que la clave está en la forma en cómo se subsidia. Que lo hicimos mal. Sí, porque yo, o sea, si en algo coincido con Milei es que a veces se ha subsidiado por demás a la oferta y no a la demanda. Es decir, en los manuales de economía existe el caso del free rider o del polizón. ¿Quién es este? Es aquel que se beneficia del subsidio pudiendo pagar el precio sin el subsidio. Eso se obtiene por subsidiar la oferta. O sea, subsidias las empresas, por ejemplo,
y se sube el colectivo, por ejemplo, alguien que puede pagarlo. Sí, el famoso caso del gas, que Claro. llega barato a un barrio privado. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que lo que él justamente quiere eliminar es eso, y a mí desde ese punto de vista me parece correcto, porque también es un despilfarre de recursos, por así decirlo, subsidiar a quien efectivamente No, puede es una pagar injusticia, además. Exacto, por eso. Entonces, creo que sí, se ha hecho mal desde ese punto de vista. Bien. En algún momento en el gobierno kirchnerista decían que no era fácil hacer ese recorte. No, no es fácil, pero no es imposible. Claro. Hoy se cuenta con datos y cruzamiento de datos de un montón de fuentes y se pueden hacer cálculos y se puede establecer quiénes pueden y quiénes no. Obviamente no es algo totalmente exacto, sí, Claro. pero sí, se puede está aproximar bien. bastante bien con la información que se tiene actualmente. Bueno, ¿y cuáles crees que van a ser todo haciendo futurología, ¿no? Las primeras medidas que se van a desplegar en Argentina en diciembre, a fin de año? ¿Qué es lo primero que vamos a ver, así distinto a lo que tenemos? Y yo lo que veo es, primero, una evaluación de tipo de cambio oficial. Se habla de llevar, él dijo 600, pero el dólar futuro está operando 800 para diciembre, para fines de diciembre. Yo creo que eso es lo que vamos a ver primero. Y esto ya es una cuestión, no sé si lo van a hacer o no, pero me gustaría verlo, porque sería un buen incentivo, un tema de blanqueo de capitales, para justamente incentivar a la gente que tiene dólares afuera o que tiene deudas impositivas, tratar de justamente recaudar por ahí, porque obviamente también al haber una baja de impuestos, va a haber una baja en la recaudación. Y lo que quiere Javier Milei es justamente equilibrar el déficit fiscal. Entonces yo no solo recortaría, sino también incentivaría a la recaudación, pero de lo que se debe, no recaudar más todavía de lo que, o sea, afectando la producción. Porque justamente lo que va a necesitar es que el aparato productivo se mueva y sea incentivado a que produzca más y venda más divisas, por ejemplo. Mañana es el Día Nacional del Vino. ¿Mm? Supongamos que vas a salir a cenar o a tomar un vino con tus amigos. Y uno te dice que tiene ahorros en pesos para comprarse un auto. El otro te dice que está pensando en hacer un negocio con una casa. ¿Qué les decís? Muchachos, esperen, sáquense de encima los pesos ya, comprá dólares, aunque sea guardar dólares, comprás el auto o no comprás el auto porque te capitalizás, hacés lo mismo con la casa o no lo haces. ¿Qué les decís a tus amigos? Primero que el vino lo paguen ellos porque te están Sí, pidiendo o a la consulta le tengo que cobrar. Mirá, nunca tenés que poner los huevos en la misma canasta. O sea, siempre tenés que, en una cuestión de inversión, tenés que diversificar. Obviamente sabemos que el dólar, tenerlo bajo colchón no es la mejor inversión. Siempre hay que tratar de volcarlo a una actividad productiva o a algún instrumento que permita generar intereses, ¿no? Pero en cuanto a la compra de bienes, si tenés los dólares en la mano, obviamente tenés que ver justamente si es provechoso comprarlo ahora, por una cuestión también de necesidad. Yo no me voy a comprar un auto si no necesito usarlo o cambiarlo solo porque tengo ganas. Bueno, pero como capital, ¿qué te conviene más? ¿Tener el auto o tener los dólares? Los dólares. Yo hoy en día los dólares. Los dólares. Sí, porque además se habla de, por ejemplo, el caso de los autos, si llegan a sacar el tema del impuesto del lujo, los precios de los autos obviamente deberían, por lo menos, bajar. Todo depende de... Por eso creo que ya estamos hablando de mediano plazo. Sí, Claro. No mañana. No creo Hay que que vaya a esperar un ser poco. el 11 de diciembre, pero sí. Igual en pesos no están subiendo las tasas de plazo fijo y el plazo fijo UVA Ese es... es un datazo. Y el plazo No fijo suben UVA... los... contame de vuelta eso, porque es importantísimo. Claro, Hay gente hoy que está preocupada. decidieron no subir la tasa de los plazos Claro. fijos. Si seguimos con la inflación que tenemos, invertir en plazo fijo vas a salir perdiendo. Por más que sea una tasa alta, perdiendo con respecto a la inflación, o sea, también una tasa real negativa. Sí. Porque si yo tendría pesos, trataría de comprar bienes, sobre todo durables, y así también atajar el tema de alguna suba.
Claro. inflacionaria. Esto de no tener los huevos todos en la misma canasta y de diversificar es una cuestión que algún día me gustaría que nos visites y que nos cuentes un poco para asesorarnos, porque suena mucho y muchos economistas recomiendan eso, ¿no? Si vas a tomar una decisión, trata de no tirarte la pileta de lleno en una sola iniciativa o en una sola apuesta, sino un poquito en cada cosa, que vas a estar mejor. Eso sería otro vino allá. Sí. Gracias, Bueno, nos lo encantó invitamos escucharte. para la próxima. Igualmente, gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Que tengas buenas tardes. Santiago. Igualmente.